Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet, usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación, en ningún momento tratamos de poner en peligro a nadie. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto Ganan los YouTubers, el único canal de YouTube que te dice y te enseña a sacar un estimado de cuánto se puede llegar a ganar en YouTube considerando las vistas y el CPM de cada canal. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en un próximo video. El día de hoy tenemos a Jacobo Wong, un youtuber que yo sigo mucho, de hecho estoy suscrito, uno de los pocos que he mencionado en este canal que estoy suscrito porque generalmente no analizo canales que yo consumo. Sin embargo, esta vez sí es así. Jacobo Wong es uno de los youtubers que no me pierdo sus videos, como pueden ver todos los videos que él sube los veo. De igual manera también veo sus podcasts, es decir, es un youtuber al cual sigo bastante, me cae muy bien, me gusta mucho su contenido, al igual que el de Roberto Martínez. Y pues en esta ocasión vamos a analizar su canal, vamos a ver cuánto es lo que posiblemente está ganando Jacobo Wong con hacer videos todos los días. Él es un youtuber que hay que reconocer que hace videos todos los días saca contenido nuevo, todos los días nos informa de lo que está pasando en el mundo, bueno, las noticias que a él le interesan. Entonces yo creo que es un youtuber que es muy trabajador, porque hacer videos para YouTube no es nada fácil y menos hacerlos todos los días. Estar constantemente activo, sobre todo también estar constantemente informado de las noticias. Tiene que ser una persona mentalmente muy fuerte, debido a que las noticias que a él le llegan muchas veces no son las que muestra. Les llega cualquier tipo de noticias, obviamente hay muchas malas noticias, entonces mentalmente debe ser una persona muy fuerte para poder transmitir a su público toda la energía que él transmite. Si tú estás viendo este video es porque sabes quién es Jacobo Wong, lo consumes o simplemente lo conoces. Déjame saber cuál es tu opinión de este youtuber. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Estás suscrito? ¿No estás suscrito? ¿Consumes su contenido o no lo consumes? Todo eso déjamelo saber en los comentarios. Nos vamos a ir a Social Blade para ver las analíticas un poquito más a detalles. Como pueden ver, tiene más de 1242 videos subidos. Digo más porque hay videos que tiene ocultos, hay videos que ha borrado, hay videos que YouTube se los ha borrado, etc. Es un youtuber que lleva muchísimo tiempo. Se unió el 22 de septiembre del 2010, lleva muchísimo tiempo en YouTube subiendo todo tipo de historias. De unos años para acá es que empezó con las noticias, pero Jacobo Wong ha probado muchas cosas. Algunas de ellas les ha funcionado bastante bien, como por ejemplo el chiste y las noticias, obviamente, que es lo que hasta el día de hoy sigue haciendo, al igual que su podcast con Roberto Martínez. A lo largo de todo este tiempo ha juntado más de 206.291.593 reproducciones en sus videos. No hace mucho superó el millón de suscriptores, le costó muchísimo tiempo alcanzar el millón de suscriptores y actualmente tiene más de 1.200.000 suscriptores. Todo esto se los digo para que tengan el contexto de quién es Jacobo Wong y de lo que vamos a mencionar ahora de sus ganancias. No cualquier youtuber lo logra, es decir, es un influencer hecho y derecho. Cualquier contenido que suba a cualquiera de sus redes sociales va a traer mucho tráfico, por lo tanto la publicidad que puede mostrar en todo su contenido pues es muy bien pagada. No tanto los anuncios que muestra YouTube automáticamente en cada video de él, sino pues algunas promociones pagadas que él puede hacer. Obviamente casi no hace promociones pagadas debido a su marca Amigos Cool, prefiere promocionar su marca y no promocionar cualquier otro tipo de sponsor, pero en este caso, para que te hagas una idea de que no cualquiera puede llegar a ganar lo que Jacobo Wong está ganando, y eso mencionando solamente YouTube, no mencionando Facebook, que también monetiza, no mencionando su marca de ropa, que también pues obviamente ahí gana dinero. A lo largo de estos 30 días ha ganado más de 7.656.000 reproducciones. Como pueden ver, aquí dice que es 3.5% menos que el mes pasado. Aquí te va diciendo si tienes más visualizaciones, pues obviamente te marca en verde que estás arriba. Si tienes menos visualizaciones que el mes pasado, pues te marca el porcentaje. Pero en fin, así es YouTube. Hay veces que te premia con muchas vistas y hay veces que no te muestra tanto en los recomendados. Estos picos que muestran aquí, pues es cuando YouTube borra un video o cuando el creador borra un video. Como pueden ver, aquí hay dos picos. En este caso su contenido es bastante polémico a veces, sobre todo en Facebook, debido a que
son noticias y muchas veces esas noticias no pueden ser monetizadas por la gravedad de la noticia. En este caso él procura ser bastante conservador con lo que muestra en su canal. En YouTube no tiene tantos problemas como los tiene en Facebook. La mayoría de sus videos ya están monetizados, sobre todo estos de noticias, que son los que mayormente generan las visualizaciones en su canal de YouTube. Así que vamos a anotar 7.656.000 reproducciones. Las vamos a dividir entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM en estas 7 millones. No todas las visitas son monetizadas, así que vamos a dividirla entre 2. Nos quedan 3.828 veces que se ha pagado el CPM aproximadamente en su canal. El CPM de Jacobo Wong es muy alto. Yo me atrevería a decir que es arriba de $5, incluso pudiendo llegar hasta los $10. ¿Por qué? Él mismo lo ha mencionado de que recibe muchas visitas de Estados Unidos. Hay mucha gente de habla hispana que consume sus videos. Entonces vamos a asumir que su CPM es de $6. Entonces lo vamos a multiplicar por 6. Entonces nos quedaría la cantidad de $22.968 en los últimos 30 días. Que bueno, si eres de otro país ya te puedes dar una idea de cuánto es básicamente trasladado a tu moneda local. En este caso, como yo soy de México y Jacobo Wong es de México, vamos a trasladarlo a pesos mexicanos. $22.968 estadounidenses nos da la cantidad de 458.572 pesos mexicanos en los últimos 30 días, con esa cantidad de reproducciones que son más de 7 millones y medio de reproducciones. Yo digo que es una cantidad pues sí bastante alta obviamente, pero tengamos en cuenta el nivel de youtuber que estamos analizando, es decir, no es un canal que tiene muy pocas visitas, no es un canal que apenas está empezando, sino es un canal que tiene historia, que tiene una comunidad bastante bien formada, bastante bien consolidada, y esto es lo que se puede llegar a hacer cuando tienes esos factores en favor tuyo en tu canal de YouTube. Casi medio millón de pesos. Déjame saber tu opinión, si crees que estoy bien, si crees que estoy mal, y pues espero que te haya gustado este video. Si fue así déjame tu like, si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.